La semana pasada estuvimos introduciéndonos a un tema que el Señor me ha estado insistiendo de verdad, desde hace ya varias semanas, a que lo compartiera acá en esta congregación, en la iglesia. El tema, como ustedes recordarán, tiene que ver con la importancia de que la iglesia le permita al Espíritu Santo finalmente realizar la obra de evangelización. Repito, el tema, como ustedes me oyeron la semana anterior, tiene que ver con la importancia de que la iglesia le permita finalmente al Espíritu Santo realizar la obra de evangelización. Como les estuve diciendo, una de las razones de los pobres resultados en los esfuerzos evangelísticos ha sido que se han estado utilizando métodos humanos, muy buenos quizá, con buenas intenciones, pero que al final son métodos humanos. Y lo que hacen es estorbar el fluir del Espíritu Santo y la forma en la que Él lo hubiera querido hacer. Muchos de ustedes han sido testigos que aquí mismo, en esta congregación, hemos llevado a cabo muchas veces, proyectos evangelísticos con el afán de ganar almas para el Señor. Sin embargo, es evidente, los resultados no han sido realmente los que esperábamos. Somos nosotros mismos, les dije, los que lamentablemente limitamos su actuar con nuestras carnalidades, limitamos su actuar con nuestros temores, con nuestra vergüenza, como le sucedía, por ejemplo, a Timoteo. Limitamos al Espíritu Santo con nuestros métodos de evangelización, etcétera. Hermanos, si tan solo dejáramos operar y fluir al Espíritu Santo como Él realmente quiere hacerlo, hermanos, la cosecha de veras sería prolífera, abundante. Si tan solo anduviéramos en el Espíritu, y nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, como Pablo dice en el capítulo 5 a los Gálatas, la cosecha, hermanos, de almas sería tal que no habría lugar donde poderlos reunir, aglutinar. La clave, dijimos, para que el fluir del Espíritu Santo se haga una realidad y continúe en nosotros, es mantenernos llenos del Espíritu Santo. Repito, la clave para que el fluir del Espíritu Santo se haga una realidad y continúe en nosotros es que nos mantengamos llenos del Espíritu Santo. No solo necesitamos, les dije, el bautismo en el Espíritu Santo, necesitamos que nuestra copa
se mantenga rebosando, como lo dice el Salmo 23. Necesitamos que los ríos de agua viva sigan fluyendo desde nuestro interior, como Cristo dijo en Juan 7, hablando del Espíritu Santo, de tal manera que esos ríos sean como una fuente que salta para vida eterna, como Cristo dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 4. No es suficiente, entendamos, hermanos, tener el bautismo en el Espíritu Santo. Es determinante mantenernos llenos todo el tiempo del Espíritu Santo. Estuvimos hablando la semana anterior de un bautismo, muchas llenuras, muchas llenuras. La gran diferencia, no voy a repetir todo lo que dije porque si no, no avanzamos, aunque voy a insistir en algunas cosas. Si alguien por alguna razón no ha escuchado la plática anterior, pues ahí está en YouTube, puede escucharla o pedírsela a Ada. Pero les dije que la gran diferencia entre la iglesia primitiva y nosotros hoy es que ellos sí se mantuvieron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fluía de una manera libre en ellos. Mientras que su iglesia hoy, aunque muchos tenemos el bautismo en el Espíritu Santo y hablamos en otras lenguas, lastimosamente, mantenemos al Espíritu Santo contristado y hasta apagado. Como recordarán, estuvimos viendo en su palabra las razones por las que se contrista o se apaga el Espíritu Santo. Y básicamente es el pecado, es la carnalidad en nosotros. Estuvimos viendo escrituras donde se nos muestra claramente eso. Sin embargo, también estuvimos viendo escrituras donde se nos dan claves para mantenernos rebosantes en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Les mencioné una escritura muy interesante. ¿Se recuerdan ustedes lo que pasó con Jesús cuando recibió el Espíritu Santo y que vino sobre él en forma como de paloma ahí en el río Jordán, mientras lo bautizaba en las aguas Juan el Bautista? Inmediatamente después de subir de las aguas, él recibió esa unción del Espíritu de Dios. Y Juan el Bautista dice algo interesante acerca de esa experiencia y él lo comenta y dice que esa paloma, o sea el Espíritu Santo, permaneció sobre él. Permaneció sobre él. Y hermanos, esa debe ser nuestra meta, que el Espíritu Santo permanezca en nosotros, permanezca en nosotros. La paloma es un ave muy sensible y con cualquier movimiento, cualquier cosa, huye. Y hermanos, el Espíritu Santo en nosotros, así es. No permitamos que el Espíritu Santo no permanezca en nosotros. Cristo nos enseñó que sí es factible que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso es que la paloma nunca se fue de él. Hermanos, permítanme seguir martillando en el mismo clavo, un poco más. Y es que para mí, hermanos,
el estado, la condición en que el Espíritu Santo se encuentra en nosotros, hace la gran diferencia. Hace la gran diferencia. Hace la diferencia y, hermanos, nos hace tener o no tener éxito, según Dios, en nuestra vida cristiana personal y también en la obra del Señor. La condición, el estado en que nosotros tengamos al Espíritu Santo hace la gran diferencia. Saben, antes yo pensaba, pensábamos muchas cosas antes, que el Espíritu Santo no se podía ir de las personas. Así lo pensaba yo. Aunque las personas estuvieran en pecado. Pero ahora, hermanos, yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Creo, hermanos, que si pecamos, en primera instancia, el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se contrista. Pero si persistimos nosotros en pecar, me parece que podemos hacer que se apague la llama del Espíritu en nosotros. No necesariamente se va, pero se apaga ya totalmente. ¿Entiende? Pero si nosotros continuamos pecando, ya sin ningún temor, deliberadamente, hermanos, podemos hacer que el Espíritu Santo se aleje de nosotros y se vaya de nosotros. Si creemos, hermanos, que la salvación se puede perder, es obvio que el Espíritu Santo se puede ir de una persona si persiste en pecar. Si persiste en pecar. Por supuesto, atención a lo que voy a decir, el Espíritu Santo es Dios y nos ama tanto que para Él no es fácil irse de una persona. No es fácil irse de una persona. Sin embargo, yo veo cómo a muchos que hoy son templo del Espíritu Santo, como dice Pablo a los Corintios, les está pasando lo que le pasó al templo literal de Salomón justo antes del cautiverio babilónico, antes que el templo también fuera destruido. Por el tiempo no lo vamos a leer, pero sí les puedo dar las escrituras. Usted solo tiene que leer el capítulo 10 de Ezequiel y versículo 4, después lee el versículo 18, después lee el versículo 19, después se va al capítulo 11 y lee el versículo 23 y ahí va a haber una progresión usted. Una progresión que veo yo que está sucediéndole a muchos que hoy son templo del Espíritu Santo. Según vemos en Ezequiel, los pecados de los judíos, hermanos, y especialmente de los sacerdotes, había llegado a tal grado que simplemente Dios ya no resistía más, ya no podía habitar en su templo. Usted solo tiene que leer el capítulo 8 de Ezequiel y se va a horrorizar de lo que había dentro del templo, ese que fue un templo glorioso en los días de Salomón, lo que había ahí, toda clase de idolatría, ídolos abominables y cultos paganos eran practicados por los mismos sacerdotes. Así que debido a que Dios
se proponía traer juicio sobre Jerusalén y Judá por esa situación. ¿Entiende? Y eso lo vemos en el capítulo 9 y aparece un personaje ahí y unos ejecutores de juicio allí. La presencia de Dios, debido a eso, hermanos, empezó a alejarse del templo. Pero fíjese que se empezó a alejar poco a poco. Poco a poco. La gloria de Dios, en primer lugar, se levantó de encima de los querubines y se dirigió hacia el umbral de la puerta del templo. Así lo dice el 10:4 de Ezequiel. Después vemos que la gloria de Dios dejó el umbral del templo y se fue hacia la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. O sea, primero algo cerca y después más lejos. Eso lo encontramos en los versos 18 y 19 del capítulo 10 de Ezequiel. Y por último, vemos que la gloria de Dios salió completamente del templo y ascendió de sobre la ciudad y se retiró hacia el monte que está al oriente de la ciudad, al monte de los olivos. Capítulo 11 y verso 23 de Ezequiel. Qué tremendo, qué tremendo. Así es Dios. Así es su presencia. La verdad, hermanos, Él no se quiere ir de su templo, que somos nosotros. Él no se quiere ir. No obstante, hermanos, cuando nosotros persistimos en vivir una vida mundana, carnal, de pecado, simplemente cruzamos la línea y ya no hay remedio. Y ya no hay remedio. Usted dirá, no, eso sí está complicado. ¿No lo cree? Bueno. Segundo de Crónicas, capítulo 36 y versículo 14. Hermanos, que no nos pase a nosotros lo que le pasó a Judá. Sus abominaciones, sus pecados eran tantos que ya no hubo más remedio. Ya no hubo más remedio. Segundo de Crónicas 36, 14 dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Mire lo que pasó. Siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando, y ahí está el punto, la casa de Jehová. Y hermanos, hoy la casa de Jehová somos nosotros, la cual Él había santificado en Jerusalén. Verso 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mis amados, por el amor de Dios, no caigamos en el error de Judá. Nosotros sí oigamos a los mensajeros de Dios. Mas ellos, dice, hacían escarnio a los mensajeros de Dios. Sucede hasta el día de hoy, lamentablemente, hermanos. Y menospreciaban, dice, sus palabras. Que Dios nos libre de hacer escarnio de los siervos de Dios, de sus mensajeros, y menospreciar la palabra del Señor. Burlándose, dice acá, de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y que dice ahí, y no hubo ya, ¿qué? Remedio. Y no hubo ya remedio. Cruzaron la línea, pues. Cruzaron la línea. Hermanos, el Espíritu Santo no se quiere ir de nosotros. Pero si persistimos en pecar, primero se va yendo así como sucedió en el templo de Salomón.
Su gloria se había perdido totalmente. Y cada vez la presencia de Dios se iba alejando más y más y más. Somos el templo de Dios, individualmente y como congregación. No permitamos que eso nos suceda a nosotros. Otro que cruzó la línea fue Esaú. Ya no hubo remedio tampoco para él. Dice Hebreos capítulo 12 y versículos 16 y 17, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mire que de menos tenía él el privilegio alto de la primogenitura. Hermanos, nosotros somos llamados a conformar la congregación de los primogénitos. No tengamos un poco ese gran llamado que el Señor nos ha hecho, hermanos. Y lo cambiamos por cualquier tontera, como lo hizo Esaú. Además que era un fornicario y profano. Porque ya sabéis que aún después, dice, y deseando heredar la bendición, fue, ¿qué dice? Desechado. Y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Cruzó la línea. Ya no hubo para él más remedio. Eso también le sucedió a Saúl, el ungido de Jehová. Saúl, el ungido de Jehová. Vaya, cómo amaba Samuel a Saúl. Debido a sus rebeliones, Dios lo tuvo finalmente que dejar. Finalmente que dejar. Y no tenemos tiempo para revisar. Pero llegó el momento en que Dios ya no le habló a Saúl, le quitó el habla. Así que se fue a buscar una bruja. Mire cómo andaba Saúl. Hermanos, Dios tuvo que dejar a Saúl y en su lugar ungió a David. Pero, ¿saben lo peor? El Espíritu Santo no solo se alejó de Saúl, sino que ahora el Espíritu Santo fue sustituido por un mal espíritu, por un demonio que le atormentaba. Mire, hermano, sí es posible que el Espíritu Santo se vaya entonces. Primero de Samuel capítulo 16 y versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Estamos hablando de David acá. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Muy bien, ungido David. ¿Y qué dice el verso siguiente? El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¡Qué terrible! Cruzó la línea Saúl. Muy bien, el privilegio era para ti. Te lo quito ahora. Esa unción. Y se la pongo a David. Y a ti, como menospreciaste y desobedeciste y fuiste rebelde, ahora un demonio es lo que va a atormentarte. Sucede con frecuencia también eso en la iglesia, Ahora bien, ustedes conocen la historia, porque David también tuvo su fallo. Y su fallo fue muy, pero muy grosero. Peor que el de Saúl. Peor que el de Saúl. Adulterio, y tras el adulterio, asesinato. Y hermanos, por un pelito, así tengo en mis notas yo, pierde también su salvación. Y pierde
el Espíritu Santo sobre su vida, en su vida, por un pelito. Gracias a Dios, David, a diferencia de Saúl, sí tuvo un genuino arrepentimiento. No tengo tiempo para hablar sobre el arrepentimiento genuino de David y cómo estuvo dispuesto a aceptar los juicios de Dios por sus pecados, pero es evidente que en su caso, hermanos, el arrepentimiento se encontró con el perdón. Muchos quieren el perdón, pero no tienen un genuino arrepentimiento. Si queremos que el arrepentimiento encuentre perdón, que sea genuino. El perdón solo se encuentra con arrepentimientos genuinos. Eso es algo así como lo que dice el 85 de los Salmos. La misericordia y la verdad se encontraron. El juicio o la justicia y la paz se besaron. Hermanos, queremos nosotros que se encuentren el arrepentimiento con el perdón. Queremos el perdón de Dios. Arrepentámonos genuinamente. Hay un canto extraído de uno de los varios salmos penitenciales de David. El Salmo 51, sus versículos 10 en adelante, si ustedes pueden abrir sus Biblias allí. Yo hasta estaba pensando si lo cantaba con ustedes. Y como hoy estoy de cumpleaños, hasta tengo ganas de cantar. Gloria al Señor. Así que, con el perdón de ustedes, voy a jalar la guitarra a ver si podemos. Ojalá y me pongan acá la cosa. Gloria al Señor. Porque creo que no llego allá. Gloria al Señor. ¿Lo tienen ustedes? El 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto renueva en mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto renueva en mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu recto renueva en mí. Entonces enseñaré a los impíos y los pecadores se convertirán. Líbrame de culpabilidad
oh Dios, Dios de mi salvación, y mi lengua cantará tu justicia, y mi boca tu alabanza publicará. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto renueva en mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu recto renueva, y un espíritu recto renueva en mí. Démosle un aplauso al Señor. Esto no lo hago con frecuencia, solo una vez al año. Hermanos, por un pelito, David también pierde su salvación, como aquí leímos, y pierde la presencia del Espíritu Santo. Pero él sí tuvo un arrepentimiento genuino, y lo podemos leer en el Salmo 51, en el 32 y en muchos otros. Y hermanos, esa debe ser la oración sincera de nosotros, de un corazón arrepentido, que no desea, hermanos, perder la salvación, que no desea perder la presencia del Espíritu Santo. ¿Entiende? Hermanos, la clave está en tener un corazón contrito y humillado y arrepentido. Así lo dice el Salmo 51 y verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, siempre en ese Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Amén. Isaías 57 y versículo 15 también nos presenta ese mensaje. Porque así ha dicho el alto y sublime. Mire quién nos está diciendo. El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, dice, en las alturas y en la santidad, pero estoy con el espíritu espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Gloria al Señor. Queremos mantener la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Mantengamos un corazón, como ahí dice, humilde, contrito y humillado. Mantengamos siempre esa actitud de arrepentimiento en nuestro corazón. Voy a hacerles la misma pregunta que les hice hace 8. Usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, lo sé porque casi todos levantaron la mano, pero ¿está cómodo el Espíritu Santo en usted? ¿Está cómodo el Espíritu Santo en usted? ¿O usted lo tiene contristado?
o aún peor, lo tiene apagado. Bueno, si así fuera, aprendamos a David. Aprendamos a David. Si existe un genuino arrepentimiento, hermanos, y realmente un deseo de cambiar, el perdón de Dios sin ninguna duda vendrá. Hermanos, con el Espíritu Santo no podemos jugar. No podemos jugar. ¿Por qué? Porque, hermanos, aún el Espíritu Santo se nos puede volver enemigo. Así lo dice Isaías capítulo 63. Mire lo que dice el verso 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual, dice, se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Y él mismo peleó contra ellos. Dios tenga misericordia de nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo, su palabra lo dice, es santo. Es santo. Mínimo, hermanos, tratemos de vivir en santidad para que Él se sienta cómodo, porque ese es su nombre. Perdón, hermanos, si seguí insistiendo en eso, pero estoy convencido de que la causa por la que la iglesia en general está tan pobre en sobrenaturalidades y en el asunto especialmente de ganar almas es porque no estamos realmente, no estamos manteniéndonos llenos del Espíritu Santo, fervientes en el Espíritu Santo. La llenura y libertad del Espíritu en los creyentes sin duda es, hermanos, la clave para lo sobrenatural y sobre todo para que las multitudes lleguen al Señor. Y por favor, no nos equivoquemos también. Cuando hablo de ser llenos del bautismo en el Espíritu Santo, tengo que advertir que lamentablemente existen algunos creyentes y algunas iglesias llamadas pentecostales que en lugar de hacer la cosa bien, lo que traen es oprobio al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Traen oprobio. Hermanos, yo soy testigo no solo presencial, sino experimental, hermanos, de situaciones extrañas y hasta ridículas que el Espíritu Santo provoca en los creyentes llenos del Espíritu Santo. Yo soy testigo no solo presencial, sino experimental de eso, como sucedió, por ejemplo, en Pentecostés, y lo vamos a ver en un momento, espero. Pero una cosa es que el Espíritu Santo sea el que lo esté haciendo, el que lo esté promoviendo, y otra cosa es la imitación carnal provocada e incluso, hermanos, diabólica. Incluso diabólica, que lo que hace muchas veces es traer oprobio al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Hermanos, yo creo en cosas sobrenaturales, yo creo en el desvanecimiento, en el descanso en el Espíritu. Por supuesto que sí, lo hemos experimentado acá. Yo creo en la risa, yo creo en el temblor, en la embriaguez en el Espíritu y otras manifestaciones espirituales por Dios. Claro que sí, pero lamentablemente muchos creyentes, hermanos, muchos creyentes en su afán de parecer espirituales, fuerzan e imitan estas manifestaciones y lo único que traen es oprobio. Cuidado con eso, cuidado con eso. Acabo de estar en una iglesia donde la cosa la estaban forzando y hermanos, por Dios, cuidado con eso. Al Espíritu Santo no lo forcemos. Cuando Él quiere, lo hace. Pero no tratemos nosotros de forzar el asunto.
Ahí se hablaba mucho de la presencia de Dios y de la unción, pero lo que yo miraba ahí era emoción. Yo no miraba unción, sino lo que miraba era emoción. Mucha bulla, mucho ruido y pocas nueces. Mucho movimiento, entiende, muchas cosas y aleluya. Y llorando ahí a la fuerza, hermano. No, hombre, si cuando uno llora, llora. Porque el Espíritu Santo de veras lo quebranta a uno. Pero está y haciendo cosas que no es así el asunto. Hermanos, cuando yo hablo de la llenura del Espíritu Santo, yo creo en lo sobrenatural y en las manifestaciones sobrenaturales extrañas que al Espíritu Santo se le ocurre hacer, porque así es el Espíritu Santo y Él es Dios, ¿entiende? Pero dejemos que sea Él y no nosotros, mucho menos el diablo el que esté haciendo y provocando eso. Ok. La semana pasada también les dije que estaríamos revisando el segundo tratado de Lucas, el libro de los Hechos. No los Hechos de los Apóstoles, les dije, sino los Hechos del Espíritu Santo, porque el protagonista ahí estuvimos viendo que era el Espíritu Santo. Y estuvimos viendo que íbamos a revisar, y les estuve diciendo que íbamos a revisar el libro de los Hechos del Espíritu, no para ver algún método que los apóstoles pudieron haber usado para salvar a los perdidos. Realmente no lo tenían ellos, sino más bien íbamos a estar considerando el modelo del Espíritu Santo para ganar almas. Y aunque dijimos, el modelo del Espíritu Santo no lo podemos enmarcar, pues es impredecible, hermanos, de alguna manera, al verlo actuar, eso nos desafía a ser sensibles a Él, a ser sensibles a su fluir, ¿entiende? A la manera de Él, ¿entiende? Y no a la nuestra. Recordemos una de las escrituras claves para lo que les estoy diciendo y que citamos la semana pasada. Cristo dijo en Juan capítulo 3 y versículo 8, el viento sopla donde quiere. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, una persona que ha nacido del Espíritu, que es llena del Espíritu, que es guiada por el Espíritu, así debe de fluir. No sabemos ni de dónde viene ni hacia dónde va, porque el Espíritu le guía y le hace hacer y decir cosas que él ni siquiera pensaba hacer o decir. Él está siguiendo, esa persona está siguiendo el modelo del Espíritu, se está dejando llevar por el Espíritu y no por sus ideas preconcebidas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El propósito entonces, hermanos, de estas pláticas es que aprendamos a ser sensibles y oír, escuchar el sonido de ese viento, del mover del Espíritu Santo para movernos con Él, También les dije que aunque el fluir sobrenatural del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, ¿entiende? O sea, la lluvia temprana es una muestra de lo que pronto experimentará la iglesia en nuestros días. Solo que de una manera multiplicada, porque será la lluvia tardía. En el gran avivamiento que estamos próximos a vivir, de ninguna manera, hermanos, de ninguna manera debemos resignarnos a esperar a que ese gran despertar venga. Aunque sabemos, hermanos, que lo que sucedió en el libro de los Hechos y ese gran mover es una figura del gran avivamiento que va a venir, no nos debemos de resignar
a que ese movimiento o esa visitación, ese avivamiento venga, ¿entiende? Sino, hermanos, es para nosotros también hoy. Es para nosotros también hoy. Gloria sea el nombre del Señor. El libro de los Hechos, tal como lo leemos, debe ser el manual para la iglesia hoy. Para la iglesia hoy. En ninguna parte, hermanos, de la Biblia se nos dice, fíjese bien, que el poder sobrenatural del Espíritu Santo en su iglesia terminaría repentina y permanentemente como algunas denominaciones creen. La actividad, hermanos, del Espíritu Santo continúa hasta el día de hoy, y lo que vemos en el libro de los Hechos del Espíritu, es el modelo definitivo de toda esta edad de la iglesia en la que todavía nos encontramos nosotros. El patrón que nos dejaron los personajes del libro de los Hechos fue muy claro, y ese mismo patrón debemos nosotros seguir. Ellos dejaron que fuera el Espíritu Santo el que obrara. Ellos se rindieron al Espíritu Santo y dejaron que el Espíritu Santo fuera el que obrara y no ellos. Por supuesto, no nos equivoquemos, no estamos todavía en el avivamiento, Ciertamente va a haber un gran avivamiento, pero todavía no ha llegado. Una vez fui a predicar a una iglesia y hablé un poco acerca del gran avivamiento que viene para transmitirles visión según yo. Pero después pasó el pastor diciendo que ellos no necesitaban esperar el avivamiento porque ellos ya estaban en ese avivamiento. Bueno, lo que yo vi allí no me pareció que era un avivamiento. Yo dije, si esto es avivamiento, yo soy Napoleón. Pues había una bonita presencia del Señor y un bonito fluir, pero de ninguna manera, hermanos, podía ser el avivamiento. El avivamiento va a ser algo extraordinario, hermanos, extraordinario. Pero no nos crucemos de brazos. Gloria al Señor. Ciertamente, hermanos, ha habido grandes avivamientos en la iglesia y en muchísimas iglesias locales, incluso la nuestra, igual. Hemos tenido preciosas visitaciones de Dios, pero lo que viene, hermanos, definitivamente ni siquiera la iglesia primitiva lo experimentó. Pero insisto, no nos crucemos de brazos. La actividad del Espíritu Santo continúa hasta el día de hoy, Su actuar en el libro de los Hechos no solo es profético para el gran avivamiento que pronto viene, es también, insisto, el modelo de su proceder en toda esta edad de la iglesia en la que todavía nos encontramos. ¿Ok? Ahora sí. Después de esta larga introducción, quisiera que empezáramos a ver los ejemplos de cómo es realmente el Espíritu Santo quien lo hace todo en el libro de los Hechos. Los ejemplos de cómo el Espíritu Santo es el que hace todo, absolutamente en el libro de los Hechos. Pero antes de considerar lo que pasó en el día de Pentecostés, no vamos a llegar, creo, pero permítanme hacer una importante observación. Fíjese bien lo que voy a decir. Voy a dejar por lo menos este fundamento y seguiré después. Cristo no podía edificar la iglesia. Cristo no podía edificar la iglesia, el templo espiritual, la iglesia, ¿entiende? Si sus fundamentos no estaban
completos, no estaban cabales. Repito, Cristo no podía edificar su iglesia, ¿entiende? Si sus fundamentos y sus cimientos no estaban completos, cabales. Tiempo atrás, Pedro, por revelación del Padre, le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué fue lo que le contestó Cristo a Pedro? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de él mismo y de esta declaración que Pedro había hecho, que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad, sobre la persona de Cristo, edificaré mi iglesia. Eso lo dijo Cristo a Pedro. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, Cristo quería edificar la iglesia, pero no se podía edificar la iglesia si los cimientos no estaban completos. Se había llegado el momento de edificar el templo, pero faltaba una piedra de fundamento. Faltaba una piedra de fundamento. Judas ya no estaba. Judas ya no estaba. Había traicionado al Señor y se había suicidado. Así que la elección de un sustituto escogido por Dios era determinante. Y como sabemos, se echaron suertes y Matías fue el elegido. Matías. Y es interesante cómo se utilizan, fíjese bien lo que acabo de decir, 11 largos versículos para la elección de Matías. 11 largos versículos para la elección de Matías. Desde Hechos, capítulo 1, verso 15 hasta el verso 26. La verdad, hermanos, pero tan delicada decisión no debía de tomarse a la ligera. Pedro y los 10 restantes apóstoles debían estar completamente seguros de que fuera Dios el que eligiera la otra piedra de fundamento que faltaba. El escogido debía ser una piedra viva, con las medidas justas, similares a las de los otros 11 apóstoles. Con las medidas justas, pero sobre todo con las medidas de la principal piedra del ángulo, nuestro Señor Jesucristo. La principal piedra de fundamento. Efesios capítulo 2 y versículo 20, Pablo dijo más adelante: edificado sobre el fundamento de los apóstoles, y aquí se está refiriendo a los 12 apóstoles del Cordero y de los profetas del Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muy bien, estaba la principal piedra del ángulo, pero solo habían 11 piedras de fundamento después, y necesitaban una más. Por eso la elección de Matías, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora leamos Apocalipsis capítulo 21 y versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y ahí, hermanos, estaban todos los 11, pero ahora ya no estaba Judas, sino ahora está, ¿qué? Matías. Los muros de la ciudad tienen 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El nombre de Matías definitivamente está ahí escrito, hermanos, aleluya. Pregunto, ¿por qué se escogió a Matías echando suertes? ¿Por qué se escogió a Matías echando suertes? La respuesta es sencilla: porque el Espíritu Santo todavía no había venido. Porque el Espíritu Santo todavía no había venido. Así que usaron la forma de la guía del Antiguo Testamento. Proverbios
capítulo 16 y versículo 33 dice: la suerte es echada en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Era la forma de dirección que usaban en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. El Urim y el Tumim, ahí el sacerdote sacaba una de las dos piedrecitas y eso decía sí o no, sí o no. Era la forma de dirección. Hoy ya no hay necesidad de echar suertes, pues una de las labores principales del Espíritu Santo es precisamente dar guía, dar dirección. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bueno, los cimientos ahora sí ya están completos, ya estaban completos. Veamos ahora cómo nació la iglesia. ¿Cómo nació la iglesia? Porque, hermanos, estamos sentando el andamiaje para poder hablar del obrar del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, que debe ser nuestro modelo para fluir hoy. Amén. Y sobre todo para ganar almas para el Señor. Los cimientos ya estaban completos. ¿Cómo nació la iglesia? Una pregunta teológica. ¿Puede vivir, un cuerpo sin espíritu puede vivir? ¿Un cuerpo sin espíritu puede vivir? No. ¿Quién dice eso? Santiago capítulo 2 y versículo 26. El cuerpo sin el espíritu, dice Santiago, está muerto, está muerto. Así que la iglesia, mis hermanos, nació en Pentecostés. En Pentecostés, cuando esos 120 santos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, ahí, digámoslo así, recibió vida el cuerpo. Ahí recibió vida el cuerpo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Sí? Así es el asunto. Por eso es que ahí nació la iglesia, porque el Espíritu llegó al cuerpo. Amén. ¿Saben? Así como Cristo, fíjese bien lo que voy a decir, no inició su ministerio hasta que recibió la unción del Espíritu Santo en el río Jordán, así tampoco la iglesia podía empezar su ministerio sin ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que algunos todavía se resisten al mover pentecostal, al mover del bautismo en el Espíritu Santo, a hablar en otras lenguas y a lo sobrenatural, y dicen que eso ya tenía que parar, que eso cesó? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Saben? Como le dije la semana anterior, Lucas nos dice al inicio de este segundo tratado que él escribió, el libro de los Hechos, verso 1 y verso 2, de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Pero dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el Evangelio de Lucas, el médico Lucas, discípulo de Pablo, escribió acerca de Jesús, la vida de Jesús. Pero él ahí habló lo que Jesús empezó a hacer. Entre líneas, lo que aquí se lee es que ahora te voy a escribir lo que Jesús sigue haciendo a través de los apóstoles, a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Durante 3 años y medio, Cristo empezó a hacer y a enseñar, pero aquí se nos sugiere que Él entonces continuaría, solo que ahora a través de otro cuerpo, ya no a través del cuerpo de Jesús, sino a través del cuerpo místico de Cristo, a través del Espíritu Santo en nosotros. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo ahora. Amén. Ok, dejó el cuerpo de Jesús, el Cristo eterno, preexistente.
Y ahora viene y sigue operando a través de su cuerpo, la iglesia. Aleluya. El cuerpo del Cristo eterno, o sea, Jesús el humano, se había ido, pero Cristo continuaría fluyendo a través de otro cuerpo, el cuerpo de su iglesia. El cuerpo místico de Cristo, que está, hermanos, diseminado hasta lo último de la tierra. Y esto, hermanos, nos da una idea de cómo se va a cumplir la gran comisión. Porque el cuerpo místico de Cristo está diseminado en toda la tierra, en toda la tierra. Y ahí va el asunto. Por ahí va a venir el avivamiento que tocará a todas las naciones. Hermanos, tengo todavía bastante material que compartir. El tiempo se me ha ido. Me espera un delicioso almuerzo y a ustedes también. Así que pongámonos de pie, por favor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y la próxima vez vamos, a entrar al libro de los Hechos y vamos a descubrir ahí cómo el Espíritu Santo fluyó y vamos a aprender nosotros a ser sensibles al Espíritu Santo para que Él continúe fluyendo, aleluya, en nosotros. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Bendito y alabado su nombre para siempre. Amén y amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra tan linda que nos llena, Señor, de esperanza. De esperanza, Señor. De fe, Señor. Porque estamos conscientes que tú tienes cosas maravillosas para nosotros muy pronto cuando venga ese avivamiento, pero tú estás dando ya a tu iglesia anticipos de esa gloria, Señor, y no podemos cruzarnos de brazos. El Espíritu Santo que traerá ese gran mover ya está en nosotros. Ayúdanos, Señor, a darle libertad al Espíritu para que Él pueda hacer la obra que Él quiere hacer y no permitas que nosotros estropeemos la obra del Espíritu que Él quiere realizar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos.